Esto es Puentes al Mundo Laboral, un espacio de unión y conexión entre el mundo del trabajo, la psicología y la realidad social que nos rodea. Mi nombre es Silvana Bátimo y desde SCI Comunidad charlaremos sobre temas que vinculan a las organizaciones, las personas y el desarrollo personal. En cada estación del recorrido conversaremos con diferentes referentes, con un espíritu de apertura, debate y reflexión. Gracias por acompañarnos. A comenzar el viaje. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Puentes al Mundo Laboral. Aquí estamos en esta tercera temporada con nuevos invitados y en esta oportunidad tengo el placer de hablar con Inés Mones Cazón. Inés es cantante lírica, es coach vocal y es capacitadora en comunicación para empresas y líderes en diferentes organizaciones. Es fundadora y CEO de Voz y Tu Voz. Es una consultora que se propone un programa de distintos servicios adaptados a las necesidades comunicacionales de las personas y las organizaciones, ayudando a encontrar la propia voz. Y por supuesto mejorar la asertividad en las ventas y en el desarrollo de las propias ideas. También Inés es speaker en TEDx y ha brindado numerosas charlas y disertaciones acerca del método que hoy nos va a contar un poquitito de la voz y en comunicación efectiva y afectiva en las empresas y en los negocios. Así que muchísimas gracias hoy Inés por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias Silvana por la invitación, encantada de estar acá y poder charlar con vos. Por favor. Bueno, hoy vamos a hablar de voz y vamos a hablar de la voz con Z. De ¿no? Voz y Tu Voz. De Voz y Tu Voz, exactamente. Así que me gustaría comenzar por eso, que nos cuentes un poquitito acerca de la idea, cómo nació esta idea de trabajar sobre la voz principalmente. Bueno, yo soy cantante lírica y todos estos años, digamos, desde el estudio, desde el canto, me di cuenta cómo la voz empieza a tener en mi vida un rol muy importante, que a través del conocimiento, del entrenamiento vocal, me doy cuenta que empiezo a comunicarme de otra manera, de una manera diferente. Todo eso me llevó a conectar con las personas desde otro lugar y desde un lugar mucho más sincero, auténtico, porque empezaba a entender cómo esa voz se empezaba a relacionar con mi cuerpo y con mi emoción. Al dar clases con alumnos, dando clases de canto también, ellos empezando a cantar se daban cuenta que empezaban a conectar mucho mejor con su voz y a poder comunicarse en las diferentes áreas de su vida de otra manera, ¿no? Pudiendo ser más auténticos, más sinceros también, y todo eso me llevó como a decir, bueno, esto tiene mucho más que canto. O sea, cómo la palabra empieza a sonar de una manera diferente, a entender algo como una respuesta que por ahí no podía salir hacia afuera, cantando la empiezo a reconocer. Así que así nace el método Voz y Tu Voz, donde empiezo a enseñar a las personas a cómo realmente hay que conectar con esa voz que a veces está muy tapada por factores externos, internos, y realmente no somos conscientes de que si escuchamos esa voz interior puede salir, digamos, esas respuestas que a veces la mente no puede responder, ¿no? Y todos estos años, digamos, con mi experiencia fui abriendo otras puertas ahí en el mundo corporativo, dando charlas, capacitaciones, trabajando para eventos también, donde las personas empezaban a conectar mejor con sus emociones, a darse cuenta de que movimientos corporales y cantando podían también resurgir esas palabras que a veces también vuelvo, ¿no? Están tapadas por tanta velocidad y tanto correr en el día a día que perdemos efectividad y sobre todo afectividad, que es la emoción y la pasión con la que hablamos, ¿no? Porque la voz es única y repetible, o sea, tu voz es única y repetible. Entonces, si uno empieza a conectar con esa voz, todo y cómo puede ser hacerla mucho mejor. valer, ¿no? Digamos, cómo decir, bueno, acá estoy yo y qué tengo para contar. Encontrar lo que uno tiene para contar y luego poder plasmarlo. Cuando escuchaba tu charla TED, había una frase que me gustaría traerla a este espacio y la voy a leer para no reemplazar una palabra por otra, pero decías, una voz que vibra llega lejos, una voz apasionada transforma, una voz creíble se sostiene en el tiempo.
Y me pareció muy interesante lo que traías en esta frase, el impacto de la voz. ¿Cómo es el impacto que tiene la voz, ¿no? Según tu experiencia? A ver, yo estoy ahora hablando con vos y hay algo que mi voz hace que impacte y que tu forma, tu cuerpo, sensaciones que empiezan a moverse internamente y empezás a sentir algo. O sea, yo te pregunto ahora, ¿qué sentís de mi voz al hablar? ¿Qué sentís? Bueno, transmite paz. De alguna manera siento que hay algo de la calidez que llega y que te da confianza, ¿no? Bien. Siento que sentís lo que estás contando con mucha pasión. Perfecto. Entonces, cuando uno está hablando, esa voz impacta en un otro y moviliza, hace que pueda sentir algo, ¿no? En este caso vos sentís paz, confianza. Entonces, fíjate cómo depende cómo hablamos, con qué tono, con qué frecuencia, con qué volumen, con qué ritmo, hace que esa voz resuene en un otro y despierte algo. Algo bueno, algo malo, un recuerdo, una sensación. Entonces es muy importante reconocer esa voz, escucharse cuando uno está hablando, para poder también transmitir un mensaje que quiero que el otro me escuche, ¿no? Que ponga atención. Entonces, el sonido de la voz es mucho más poderoso que la palabra. Si el sonido de mi voz coincide con lo que quiero decir, esa palabra va a impactar en vos y va a llegar de una manera diferente. Mi trabajo fundamental es ese, como que la persona empiece a reconocer ese sonido interno, esa voz que está ahí internamente y que si uno empieza a escucharla, que es lo que no hacemos, porque creemos que escuchamos, pero no la escuchamos bien, puede cambiar, impactar, persuadir, vender y liderar. Entonces, muchas empresas buscan esto del liderazgo y la comunicación efectiva. Bueno, el camino es cómo reconocer esa voz, para qué hablo, por qué hablo, cómo me gustaría hablar, y por ahí es, lo más importante es el cómo, ¿no? Como mi forma de ser, mis fortalezas, mis debilidades, todo eso entra en juego, ¿no? Entonces, reconocerse para poder dar lo mejor a través de mi voz y poder inspirar a otros para que puedan despertar esa voz y sacar lo mejor, porque para eso estamos. O sea, gracias a vos yo puedo hablar ahora. Y a todos los que están acá, digamos. Pensaba dos cosas a partir de lo que contabas recién que me parecía interesante. Por un lado, el tema de la palabra versus la voz, ¿no? Creo que es interesante. A mí siempre me encantó el plano de la palabra, de cómo la palabra puede transmitir al otro, pero también transmitir a uno mismo. Pero es verdad que muchas veces la palabra sola depende con qué está acompañado, no solo el lenguaje verbal, digo, el lenguaje no verbal, ¿no? Y por supuesto la voz, que es lo que estamos conversando ahora, ¿no? Lo que traes que me parece súper interesante, cómo eso puede proyectar un montón de cosas en el otro. Y lo segundo que me parecía muy interesante es que muchas veces uno siente que tiene cosas muy interesantes para contar, tiene mucho para compartir, pero no llega. No llega porque no está conectado, porque está en la cabeza pensando en mucho, pero no busca lo importante y lo que realmente, qué es lo que yo quiero transmitirle al otro. Entonces, en esa velocidad y en esa carga mental, perdemos el corazón del mensaje, lo que queremos realmente transmitir. Entonces, la quietud, la calma y el espacio que hagamos a esa voz va a hacer que podamos prepararnos y poder detectar bien qué palabras son las que me identifican a mí y con las que quiero yo transmitirle a un otro, ¿no? Entonces, hay un tema ahí, que están los factores externos que nos impiden esa conexión profunda y los factores internos que son nuestras emociones, que también impiden a la hora de poder conectar con nuestra verdadera voz. Entonces, es muy importante escuchar y decir, bueno, a ver, ¿qué me pasa? ¿Qué sensación? Recién hace un ratito te preguntaba qué sentías de mi voz. Y no son preguntas que nos hacemos día a día, ¿no? Normalmente. Entonces, si yo tengo una sensación y la escucho, va a ser que pueda evaluar y saber si es el momento indicado para hablar con esa persona o no, si tengo que hacer una pausa. Entonces, esa es la estrategia, es poder escucharse
Y cuando uno se escucha, empieza a prepararse de una manera diferente y a saber y a ordenarse en esa comunicación que a veces decimos mucho, hablamos mucho, pero comunicamos poco. Y cuando digo Totalmente. comunicar, tiene que ver con la corporalidad, con la emoción, con la mirada, porque sabemos que la comunicación no verbal comunica un 55%, el tono de voz un 38% y la palabra un 7%. Entonces la palabra sola, así, mesa, silla, no sirve de nada si no tiene un tono y si no tiene un contexto y un lenguaje no verbal. Entonces, Sí. el cuerpo, si no está conectado con esa voz, pierde efectividad. Por eso la gente se cansa, se agota vocalmente, porque es tanto lo que tiene que decir y responder que pierde ese valor, esa valoración, ese respeto, esa sensación de comodidad, de libertad, ¿no? De poder decirle realmente lo que estoy sintiendo. Y es tan linda la vida cuando uno se puede conectar con la voz, con esa voz que tiene porque tiene, digamos, todos tenemos una misión a través de la voz. Todos tenemos un propósito. Todos los que estamos acá, los de producción, vos, Rodrigo, todos tenemos un sentido por el cual estamos acá para poder comunicar algo que es valioso y lo más lindo es cuando sale realmente desde adentro. Exacto, Entonces, es que creo que es una doble conexión, ¿no? La conexión con uno, que vos decías, es escucharse a uno mismo, es identificar qué me pasa, qué siento, exacto. y a partir de eso es conectar con el otro, ¿no? Hablábamos hace un ratito de la conexión, ¿no? Hablábamos incluso de los docentes en el aula, cómo gasta la voz a veces en tener que esforzarse por dar un mensaje que muchas veces nos llega y cómo encontrar la clave en la conexión más allá del contenido de lo que uno tiene que transmitir al otro. ¿No? Totalmente. Entonces, bueno, es un trabajo desde ya, me imagino que no es de un día para el otro, muchas veces cuesta. Y esto me lleva a preguntarte cómo se hace, cómo es el método que encontraste para poder acompañar en encontrar la voz. Lo primero que, digamos, que hay que hacer para poder trabajar la voz es parar, silenciarla. Y a veces es lo más difícil, ¿no? Porque la seguridad nos da esto del hacer, ¿no? Del hacer, de decir, y todo eso es como que queremos entender todo. Entonces, silenciar, bajar, centrar, esperar, pausar, dar espacio. Todo eso es lo que necesitamos como para empezar recién a poder trabajar la voz. Porque la voz viene, no es una voz que yo pongo o tengo que ponerle fuerza. Es una voz que sale en esa liviandad. Entonces, ¿cómo es la preparación? Primero, ser consciente. Segundo, ver qué es lo bueno que tengo. ¿Qué es lo bueno de mi voz? Me gusta el tono, me gusta, bueno, qué cosas son las que tengo que ajustar. Por ejemplo, un trabajo de lectura, cuando una persona lee, gente que lee y se acelera, no hace pausas, bueno, es un trabajo muy lindo cuando uno empieza a leer más consciente y a darle el sentido a cada palabra, a darle ese gustito, ¿no? A poderla internalizar. Entonces, todo lo que sea un trabajo de enriquecimiento, de cultivarse, de lectura, y el método Voz y tu Voz lo que hace, que es diferente, hace lo que es la música y la sonoridad y el canto. Entonces lo que hace el canto es habilitar a la persona para que pueda conectar con esa voz. Porque la música trabaja en la parte cerebral, en el hemisferio derecho, donde despierta un montón de sentidos que hace que pueda conectar mucho más directamente con la voz. Por eso es un camino más lúdico, más divertido, más sensible, que habilita y uno puede reconocer un montón de cosas que por ahí diciéndolas no. Entonces el canto revela esas palabras que por ahí al hablar no las puedo decir. Por eso muchas personas vienen y me dicen, mira, dice, sí, vengo haciendo terapia, pero vengo a vos y con vos puedo reconocer mejor lo que me pasa y lo puedo llevar a la acción. Es una forma diferente. Es otra puerta de entrada, ¿no? Digamos, a unos les sirve más ir por ese terreno y está bueno explorarlo. Exacto.
Ahora, el canto a veces hay gente que dice, no, pero pará, yo no canto. Pero no es cantar, sino es ponerle sonidos. Ya es una manera diferente, ¿no? Más liviana. Claro. Pero bueno, cantar para mí fue el camino que me hizo conocerme, me dio confianza, me dio credibilidad, me dio valoración, me dio todo esto que soy hoy, que es poder ayudar y acompañar a las personas para que puedan conectar y poder, a través de su voz, hacer un mundo mejor, ¿no? Y no solo eso, sino construir puentes. Construir, hacer con un otro, sumar esa voz y que sean como eslabones, ¿no? Voces que van acompañando, que van sumando y que van enriqueciendo al otro en lo que tenga que hacer, en cualquier área de la vida. Sí, algo que me parecía interesante también cuando empezabas a contar sobre el método es esto de que la voz no hace falta forzarla. Yo recordaba, también he hecho clases de canto por interés, ¿no? Y me pareció un área maravillosa porque es salir un poco de lo que uno en el día a día hace, ¿no? Y tal vez cuando uno tiene una agenda distinta al plano artístico. Y algo que de las primeras cosas que me enseñaba el profesor en ese momento es, no hace falta que levantes el tono de voz, ¿no? No hace falta que hagas todo. Yo simplemente trabajá con el aire, fíjate cómo ir ganando confianza en eso. Bueno, un montón de estrategias que por supuesto algunas funcionaban mejor, otras menos. Pero realmente me parecía muy interesante esto de que no hace falta gritar para tener una voz potente. Exactamente. ¿No? Y me parece como mensaje hasta metafórico tenerlo en cuenta. Sí, ponemos mucha fuerza, pero si nos preparáramos mejor y le damos lugar, esa fuerza empieza a ser menos fuerte. Entonces es más liviano porque estoy más centrada, estoy más conectada. Entonces, yo ya no digo más, por ejemplo, tomar aire. Yo te digo a vos, deja entrar el aire. Claro. Es distinto, ¿no? Porque tomar suena como, ay, tengo que tomar algo, es como carga, levanto los hombros. Deja que entre el aire. Entonces, todo el cuerpo empieza como a aflojarse. Entonces, lo más difícil es decirle a alguien, soltá. Siempre es toma aire para agrandar el cuerpo, para así cantás más fuerte. No, es al revés. Tenemos mucha carga, lo que hay que aprender es hacer menos fuerza para que salga y salga con naturalidad. Claro. Entonces, ¿cómo es una voz auténtica? Una voz que no teme, una voz que no está comparándose, una voz que no está cuidando si digo esto, si no digo, como que hay demasiada velocidad. Entonces, una voz auténtica es una voz que puede decir lo que quiere cuando quiere, por supuesto con valor, con respeto y con confianza, sin perjudicar, ¿no? Pero nace, viene, y es vulnerable a la vez, ¿no? Bien. Entonces eso conecta y eso contagia. Totalmente, bueno, creo que eso sobre todo, ¿no? Ahí es lo importante, como ir tomando esto quiero hacer un puente, ¿no? A un ping-pong de preguntas, ¿no? Que van también sobre el tema, pero me parece muy importante esto también del contagio, del poder liderar con la voz, liderarse uno mismo, liderar al otro, ¿no? A través de la voz. Pero poder contagiar también algo de esto con la naturalidad o con la frescura que vos transmitís. Creo, tomando lo que vos planteabas, porque uno se pregunta, bueno, estos grandes líderes que contagian, ¿nacieron así o se hicieron? ¿No? Y hay algo de lo que vos transmitís y del método que trabajan en Vos y tu Voz, que transmite esa esperanza de que se puede entrenar, que se puede coachear y que se puede ir construyendo a lo largo del tiempo y lograr mejor conexión. A ver, para mí una persona que lidera y que es líder es una persona que puede escuchar su voz, puede darse cuenta de lo que le está pasando en cada momento, puede reconocer sus emociones, puede escuchar atentamente a una persona. Entonces, ¿qué es ser líder? Es ser consciente y estar presente en cada circunstancia y en cada momento de la vida. Por supuesto que después uno va adquiriendo conocimiento, se va preparando. Entonces, también es una persona que sabe esperar, que se prepara, que tiene valores, que sabe lo que es el respeto,
que sabe lo que es el trabajo que se hace día a día. O sea, todo lo que es el paso a paso, ¿no? Ese orden interior y esa escucha interior hace que yo pueda escucharte mejor a vos. Ese es un gran líder, que no tiene miedo a, si viene algo, sabe enfrentarlo con calma. Entonces, cuanto mayor calma, es que una persona realmente ha trabajado, que se ha entrenado, y es un músculo. O sea, un músculo como cualquier persona que se va al gimnasio a entrenar, bueno, un líder es una persona que sabe darse espacios, sabe decir que no, sabe decir todavía no sé. Importante. Entonces, para mí eso significa ser líder. Se nace, sí, se puede nacer con, digamos, se puede destacar y tener muchas habilidades, pero si uno no lo entrena y no lo trabaja y no lo cuida, deja de ser líder. Entonces, un grande es una persona que conecta con el alma, que conecta con el corazón, que valora lo que es la vida, que valora lo que son las personas con todo su ser. Eso es ser un líder. Bien, y el desafío que eso tiene de cultivarlo día a día. Exactamente. ¿No? Excelente. Así que estamos para eso. Exacto. Para aprender. Para aprender permanentemente. Y bueno, continuando con este aprendizaje que para mí es el charlar con vos, hay un pequeño fragmento, digamos, de esta charla que nos gusta dedicarlo lo llamamos RSP, como una resucitación del tema, ¿no? Digamos, volver a traerlo, pero que tiene que ver con las siglas de lo que queremos trabajar como un ping-pong. La R por recomendación, la C por coaching o algún consejo, ¿no? Particular sobre este tema, y la P de puente final con alguna frase que resuma todo esto que estuvimos charlando. Entonces vamos por lo primero. ¿Hay alguna voz que recomiendes? ¿Hay alguna voz que te haya llegado, digamos, en lo personal, que te inspiró en esto del desarrollo personal? La voz de mi mamá, de mi papá, recuerdo la voz de una maestra de 6º grado de geografía que tiene una voz, parecía que no hablaba, que cantaba cuando hablaba, ¿no? No me olvido más de esa voz. Era la única materia que me iba bien, porque escuchaba esa voz tan atentamente. Era increíble. Y puedo decir que una voz que me influyó mucho es la de Jesús. Porque para mí Jesús es amor. Es una voz amorosa que me contagia, que me inspira, que me acompaña y que me cuida. Bien. Así que puedo decir que es el amor, ¿no? Esa voz amorosa que yo siento y escucho todas las mañanas cuando me levanto a la mañana y hago silencio y escribo en mi cuaderno. Así que es una forma de esa escucha interior, ¿no? Esa voz que susurra internamente y que me revela muchas más respuestas que lo de afuera. A veces uno intenta buscar muchas respuestas afuera y es verdad que el ejercicio de ir hacia adentro es muy revelador. Así es. Bien, y yendo al segundo punto que tiene que ver con el consejo, ¿no? Digamos, a las personas que nos estén escuchando, viendo en este momento, ¿qué aconsejarías puntualmente a alguien que quiera lograr ese impacto en su estilo de liderazgo, en la transmisión de su voz, de su mensaje? Bueno, como vuelvo a repetir, pero escucharse internamente. Ese es el consejo, parar para poder reconocerla y poder entrenarla. Me refiero a ver, yo en mi trabajo lo que aconsejo es que ese día que tienen con reuniones, con conversaciones con personas o distintas actividades, que puedan marcarla, escribirla y decir, bueno, a ver, ¿cómo quiero tratar a esta persona? ¿Quién es esta persona? ¿Cómo la siento? ¿Qué es lo que realmente le quiero decir? ¿Cómo está mi voz hoy para poder comunicar esto? Entonces, primero me pregunto cómo estoy. Después, digamos, verifico qué es lo que tengo y depende de la agenda voy cambiando porque como todo el tiempo estamos en movimiento y no siempre estamos bien, a veces estamos cansados, a veces nos sentimos mal o nos duele la cabeza o lo que sea, no somos robotitos.
Entonces ahí está la inteligencia, donde saber cómo abordar un momento y cómo utilizar mi voz en ese caso. Entonces, si la voz está muy decaída, bueno, aconsejo que se pongan una canción que les guste y la empiecen a cantar. ¿Por qué? Porque la música y la canción lo que hace es dar energía a esa voz, y si pueden mover el cuerpo y eso, mejor todavía. Eso es como un consejo que puedo hacerlo más disruptivo, ¿no? Y más directo en cuanto a poderle darle vida a esa voz. Y si la voz está muy cansada, hay que descansar. O sea, hay cosas que son sentido común. La voz es un instrumento, es el instrumento más poderoso y más importante a la hora de comunicar. Y hay que cuidarlo y hay que reservarlo. Entonces es como, vale oro la voz. Entonces todo lo que yo diga puede interferir para bien o para mal. Entonces ese consejo de detectar cómo estoy es hacerme una pregunta fácil, pero a la vez profunda, donde puedo empezar ese día de una manera diferente. Entonces, si te gusta el arte, por ahí. Cantar, bailar. En mi caso yo trabajo con la voz y a la vez con la música, ¿no? Pero todo lo que sea movilizar y cambio de energía, ¿sí? De esa manera. Y ni hablar la vocalización. La vocalización es un camino donde entrenar y cantar te ayuda siempre a darle mucha fuerza, no solo a la voz, sino al cuerpo también. Bueno. Por ahí. Pero ir destrabando también, imagino, obstáculos que uno mismo se pone, ¿no? A veces porque algo le da vergüenza, a veces porque uno no se anima. Hay un montón de cuestiones, lo pienso en mi caso personal, en mi experiencia con las clases. Y al principio era como la garganta se cerraba, ¿no? Sí. Porque había algo del miedo, del querer mostrar, del querer y no querer mostrarse, ¿no? Hay algo de la vergüenza y de la inseguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo ir trabajando con ese músculo que se haga más flexible y que pueda permitir más fluidez? Sí, primero hay que conocer a la persona también y ver qué partes son las que tiene como fortalezas. O sea, ver las fortalezas y las debilidades. Yo siempre soy de trabajar sobre las fortalezas. Entonces, el diagnóstico que hago y las preguntas que hago me sirven mucho para empezar a trabajar y ayudar a que esa persona pueda conectar de una manera más fácil y no tanto desde esto que está duro y no sé qué. Entonces, eso es lo que me encanta de mi trabajo. Como escanear a la persona y decir, bueno, y soy muy disruptiva, como que rompo bastante esto de, bueno, esto es así, no. Si bien es un método, justamente, es una experiencia, es algo que se va viviendo día a día, ¿no? Así que creo que cada persona que le cueste hablar o se siente como trabada, bueno, que se agarre de eso y tenga fe y confianza que eso se puede trabajar, pero lo tiene que llevar a la acción. Claro. Animarse y encontrar la persona que lo puede ayudar. Seguro. Ahí tiene que poner de su cuota, no es mágico. Y lo último, ¿no? El AP final de este ejercicio, que yo lo llamo puente, un poco también jugando con el nombre de Puentes al Mundo Laboral, pero es ese punto de unión. ¿Alguna frase que creas que resuma o que para vos haya sido muy importante en la conexión con este tema? Una voz apasionada transforma. Bien. Esa es la frase que me gustaría compartirles. Cada voz es única e irrepetible. No hay voces iguales. Y la voz dice cómo estás caminando en la vida. Eso. Bien. Bueno, ojalá que podamos todos ir encontrando esa voz que nos ayude a caminar a un paso mucho más fluido y firme por la vida, que es lo que tiene que ver con el desarrollo y el poder crecer y aprender día a día. Así que Inés, te agradezco muchísimo, un placer hablar de estos temas y bueno, seguramente sigamos conversando porque da para mucho. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos y gracias a todos.